¿Qué tal, pasajeros de la vida? Acabamos de llegar a los 1000 suscriptores. Muchas gracias a todos por allá. Han sido largas horas de edición, de creación de contenido ahí. Y bueno, ha sido un largo trayecto, ya casi un año desde que empezamos. Pero por fin llegamos a los 1000. Así que muchas gracias a todos ustedes. Aquí seguimos creando contenido. Y pues este es el especial de 1000 subs. Es una historia personal. Y va a estar muy intensa. A mí, mientras la estaba narrando, hasta me daba esa ansiedad en la voz, ¿sabes? De cuando estás contando algo con mucha intensidad y como que se te quiere quebrar la voz y los sentimientos te inundan. Pero bueno, me controlé, ¿verdad? Por la narración. Pero sí, llegué a sentir eso durante la narración, me puse muy intenso, así que ojalá les guste. Así que aquí se las dejo. Desde la infancia me ha llamado la atención lo desconocido, aquello oculto del otro lado, el lado oculto de las cosas, ese de la cual los adultos no desean hablar mucho. Y uno siendo niño, cuando les llega a preguntar algo, solo se limitan a decirnos que son estupideces, que esas cosas no existen, que solo son alguna especie de imaginación, de juego ilusorio, de algo mental, en el cual lo que nosotros pensemos es lo que será. Así que siempre tuve curiosidad desde muy chico respecto a temas de terror, temas paranormales y el otro lado de la moneda. Pero son temas de los cuales casi nadie habla hoy en día. Son, por alguna extraña razón, es que permanecen ocultos. No sé si tal vez sea el terror que causan las personas, el miedo de lo desconocido, de no tener control, ni saber qué hacer, cómo reaccionar en caso de que algo suceda mal. Más bien, en caso de que algo salga mal. Así que no sé, tal vez sea solo el miedo, infundido en las personas a través de generaciones y generaciones. Ya que esto viene desde tiempo atrás, el hecho de no hablar estas cosas. Tal vez teorizando un poco, ¿cómo se llama? Especulando, podría decir que tenga que ver con la Santa Inquisición. Podría ser, ya que en esas épocas mataban y asesinaban a las personas que hablaban de estos temas y eran vistos como herejes, como locos, como enfermos mentales o tal vez en algún acto del demonio, por el cual en la Santa Inquisición es que, ¿cómo decirle? Es que estas personas de alguna forma eran perseguidas hasta la muerte en caso de no querer aceptar aquella ideología religiosa. Pero bueno, solo especulando, ¿verdad? La verdadera razón por la cual estos temas son tan ocultos y las personas no hablan de ellos puede que sea más allá de lo que podríamos pensar. O tal vez tenga que ver con las estructuras sociales en la actualidad. Por ejemplo, en las escuelas. Ahora la mayor parte del mundo va a la escuela, ya sea al kinder, a la primaria, a la secundaria, preparatoria, universidad o lo que sea. Aunque, bueno, recordemos en las escuelas, ¿qué es lo que hacen? Solo nos adiestran de alguna manera. De alguna forma programan nuestras mentes para pensar dentro de una caja, por así llamarle. Para pensar en aquello que nos ponen de frente. Porque hay ciertos temas los cuales nunca nos hablan de ellos en las escuelas. Ni en los medios de comunicación públicos, oficiales, esos que le hablan a todo mundo sobre las noticias y temas actuales que están pasando alrededor en el planeta. Entonces, ¿a qué vendrá toda esta manera de ocultar la información? ¿Qué es aquello que no quieren que descubramos o que sepamos, tal vez? Debe ser algo muy fuerte, algo muy grande, aquello que nos están ocultando. Ya que recordemos que si estas personas son las que dirigen nuestro mundo, estas personas que están
en algún puesto en el gobierno, que están dirigiendo una civilización, una sociedad, que nos están informando a las masas de personas de todo el mundo y aquellas personas que están enseñándonos en las escuelas, que tal vez no sea su culpa, ¿verdad? Porque tienen protocolos y tienen reglas estrictas en las cuales no pueden hablar de dichas cosas, ya sea por tiempo educativo o algo así, de que solamente pueden hablarnos de ciertos temas y presentárnoslos para que nosotros los sepamos. Pero bueno, esa es otra cosa, ¿verdad? Aquí volviendo con el tema, ¿qué es aquello que están ocultando? ¿Por qué es que no quieren que lo sepamos? Algo grande debe estar del otro lado. Porque es que... no lo sé, son tantas preguntas y casi ninguna respuesta. Pero bueno, seguramente muchos de ustedes se han preguntado el por qué ciertos temas no son tan populares que otros. El por qué en la sociedad actual muchas cosas que son virales, son populares, exitosas, son cosas muy superficiales y vacías. Cosas que carecen de alguna enseñanza o algún conocimiento, hablando de algo que nos pueda dejar a largo plazo. Pero bueno, ya es mucha información. Volviendo con la historia, recuerdo de que desde chico yo tuve conciencia. Recuerdo ciertas partes de mi vida, fragmentos de mi memoria, de los cuales sucedieron muchas cosas aterradoras. Estuve muy cerca de manifestaciones paranormales, que ese es el nombre con el que mayormente se le conoce. Pero no lo sé. Por ejemplo, algunas de estas manifestaciones eran pero tan fuertes que se presentaban frente a mí, se materializaban de alguna manera. Llegué a ver espectros de varios tipos y varias formas. Espectros no solamente humanos, estos típicos fantasmas del que todo mundo habla, de ay, se apareció la niña, ay, el fantasma del vecino, o el de la Llorona, o cositas así, ¿no? Los típicos fantasmas del cual todos hemos escuchado alguna vez. Siempre llegué a ver en la infancia, llegué a ver apariciones muy fuertes, no solamente humanos, no solamente espíritus de humanos muertos, claro, ¿verdad? También cosas que vi fueron demonios, figuras monstruosas, unas especies de quimeras humanoides entre bestias y animales, entre bestias y humanos. ¿En dónde queda la humanidad de esto? Estos productos antinaturales de algún lugar deben de venir, claro. Las cosas que llegué a ver fueron tan fuertes que dejaron una marca en mí. Una marca que en su momento me causó mucho pánico y miedo. Yo siendo infante, imaginen, los terrores nocturnos y la paranoia de un niño. Pero con el tiempo fui creciendo y entendiendo más de este mundo. Fui conociendo, aprendiendo, estudiándolo, ya que hay ciertas ciencias, por así llamarles, ciencias ocultas. Hay ciencias ocultas que nos explican estos temas, estas cosas, todo este misterio de lo paranormal, de la magia, de la brujería, de los fenómenos como poltergeist, fantasmas, espíritus, posesiones demoníacas, brujas, nahuales y muchas otras cosas más. Estas ciencias ocultas son ciencias que vienen desde la antigüedad, desde los inicios de la humanidad. Por lo tanto, estas ciencias vienen mucho antes de Cristo y la Biblia, mucho antes que cualquier otra religión, como tal, marcada. Y bueno, son conocimientos muy antiguos, escritos, que fueron plasmados por alguna razón ahí. En antaño se hablaba de que la sabiduría debe ser impartida del viejo al joven, para así esta sabiduría prevalezca en la humanidad.
y con el paso del tiempo no se pierda ni sea olvidada. Y bueno, es una técnica muy buena, ¿verdad? Gracias a esto es que sabemos estas cosas. Algo interesante es que estos libros, este conocimiento muy antiguo, no solamente es información que te dice, por ejemplo, un fantasma es un muerto, un espíritu de una persona fallecida, ¿no? Sino esta ciencia te dice cómo invocarlos, cómo comunicarte con ellos, cómo hacer algo más para provocar algún efecto. Por ejemplo, cómo hacer brujería, cómo hacer algo de magia para, no sé, atraer tu suerte, amarrar emocionalmente a alguien a ti, los típicos amarres de parejas del que muchas personas hablan. Cómo invocar deidades, cómo hacer ofrendas, hacer rituales, inclusive sacrificios humanos, en los más perversos y oscuros conocimientos de la historia de las ciencias ocultas. Existen estos conocimientos muy antiguos. Y lo más interesante de todo esto no es el hecho de que esta información exista y esté escrita por ahí en algún libro perdido, en algún libro oculto de alguna biblioteca, vacía y solitaria. Lo más interesante de todo esto es que estas personas que están al mando de nosotros, por así decirlo, que están frente a nosotros, estas personas saben todo esto y mucho más. Saben esos conocimientos ocultos, tienen conciencia de su existencia, conciencia de que estas cosas son reales, existen, de que con solo chasquear los dedos podrías matar a alguien si así lo desearas. Estas personas saben todo esto. Y son esas personas que están enfrente de nosotros dirigiendo el mundo, que están controlando los mercados, que están controlando lo que aprendemos, lo que sean que nos enseñen en las escuelas, que están dirigiendo los países, que están creando, provocando guerras y asesinando personas. Todas estas personas tengan por seguro que ellas saben sobre estos temas. Y por alguna razón es que a nosotros nos dicen que no existe. O mínimo no nos hablan de ello, ¿verdad? No nos dicen, nos enseñan algo de literatura antigua, de textos escritos en pergaminos encontrados en civilizaciones antiguas. Que por alguna extraña razón muchas de estas civilizaciones antiguas se extinguieron de alguna forma, ya sea por guerras, por enfermedades, por hambruna, por una mala administración tal vez, o por la rebelión de los mismos, de la misma población de estas civilizaciones. Es todo un tema para el cual pensar. Y bueno, creciendo así el resto de mi vida, creciendo con tantas dudas, tantas ideas, tanto conocimiento por descubrir, tantas experiencias que viví, desde manifestaciones como tan solo simplemente como ver cosas moverse, ya saben, las típicas cosas en casa que se mueven de la nada. Por ejemplo, las famosas llaves que dejas en algún lugar y desaparecen, y que cuando menos lo piensas las encuentras en otro lugar totalmente aleatorio y distante de donde sea que las hayas dejado. Por ejemplo, eso sería lo más sencillo, por así decirlo. También otros tipos de manifestaciones, desde cosas, objetos que salen volando solos. Por ejemplo, un vaso que tengas encima de la mesa, algún recipiente, alguna botella, cualquier objeto que se te ocurra. Y no solo eso, también objetos moviéndose, objetos inanimados, moviéndose solos como si tuvieran vida, como si algo más los estuviera moviendo desde adentro. Objetos como muñecas, muñecos, juguetes, que se activan solos aunque no tengan pilas. No sé si en algún momento les ha pasado, pero seguramente solamente aquellos que hayan vivido estas cosas lo entenderán. Y aquellos que no, por favor, dense una idea de qué es lo que está sucediendo en el mundo. Muchas personas nos llaman locos, nos llaman alucinados o trastornados, acaso. Alguna enfermedad mental por la cual estemos pasando.
aunque la realidad es muy distinta a la que vemos habitualmente. Recuerden que nada es lo que parece. Siempre hay algo más detrás de todo. Todo lo que vemos, absolutamente todo lo que vemos, solamente es un fragmento de la existencia. Un fragmento, una parte de él, una parte del ser. Y no solo eso, también basada en nuestra perspectiva, en una subjetividad basada en nuestras creencias, en nuestra cultura, en nuestras experiencias empíricas y todo el tema psicológico de por medio con el cual crecimos. Por ello es que es tan controversial la sociedad, que para algunos ciertas cosas son malas y para otros son buenas, y viceversa, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene la razón? Nosotros, ustedes, él, ella, yo. ¿Quién es poseedor de la verdad? ¿Quién tiene dicho privilegio de ser el juez y verdugo de esta sociedad? Para sentenciar y decir, estás loco, estás enfermo, eres un chiflado, esto no existe, nada de eso es real. Solo es ficción, es imaginación, inventos tuyos, cuentos de hadas, historias de niños para no dormir. ¿Quién tiene el privilegio de ser ese juez y ese verdugo? Cuando en realidad todo lo que percibimos solamente es un fragmento de nuestra existencia, un fragmento perdido en el tiempo tan relativo, ya que, teorizando un poco, ¿cuánto tiempo llevará el mundo aquí? ¿Cuánto tiempo lleva este planeta Tierra en este espacio vacío en el cual estamos flotando en una roca gigante alrededor de la nada? ¿Lo han pensado? Solo estamos parados arriba de una roca, volando, flotando alrededor de la nada en un espacio oscuro lleno de otras galaxias, de otras tierras. Aunque claro, todo esto es lo que nos han dicho, ¿verdad? No quiero saltar a controversias ni nada, pero como buen incentivo para la conciencia, tan solo pensar en dejar el beneficio de la duda. ¿Acaso es real? ¿Acaso existo? ¿Quién soy yo? ¿Dónde estaba antes de estar en este mundo? ¿A dónde voy después de estar en este mundo? ¿Quién soy? Es verdad que solamente aparecí así de la nada, en cuestión de segundos. Alguien tuvo sexo por allá, tal vez en el monte, y de repente aparecí yo en su panza y ya, así de fácil. Así de sencilla es la civilización, la mente humana, la vida biológica. Sexo, concepción, nacimiento, muerte, y ya está. Ya está. Vivir y morir. Nacer, crecer, reproducirse, desaparecer en la nada. Cerrar los ojos y dormir para siempre. Como si nada de esto existiera. Como si solamente hubiera sido un sueño o una pesadilla. Una pesadilla eterna de la cual nunca despertemos. Porque al momento de dormir, así nos quedaremos en algún momento. Y eso es lo peor de todo. Que esto, por lo menos eso, es lo que nos han dicho y es la certeza de que muchos tenemos, inclusive yo. Aunque claro, siempre me gustaría dejar ese beneficio de la duda. Pero inclusive yo estoy tan programado, tan adaptado con los medios sociales, con las estructuras de la sociedad, esos temas que nos enseñan en la escuela, esos temas de los cuales nos hablan en los medios de información, en las noticias, de los cuales los gobernadores de alguna manera nos están hablando de ellos, promoviendo críticas sociales y otras formas de estructuras. Estamos tan programados de alguna forma que para nosotros esto es la realidad. Y no hay más que eso. No hay más que esa verdad. Esa es la verdad absoluta.
dentro de una caja mental, de barrotes oxidados por el tiempo, de una caja llena de telarañas y vacío. Una caja en la cual habitamos todos en todo momento. Y para muchos es muy difícil salir. Inclusive nunca salen de ahí. Nunca salen de esa caja durante sus vidas y mueren dentro de ellas. Lamentablemente, muchas personas mueren dentro de esa caja como si fueran una especie de insectos en cautiverio, en alguna especie de zoológico para insectos o algo así. Simplemente ahí como buen ciudadano, sentado, parado, ve a la escuela, ve al trabajo, levanta tu basura, haz esto, haz aquello, no hagas eso, no pienses esto, piensa esto, esta es la verdad. ¿Qué está pasando en este mundo? ¿Acaso son conocedores? ¿Son dioses? ¿Son jueces? ¿Son verdugos? ¿Qué son si ellos también son humanos como yo? Si aquellos que están dirigiendo el mundo son humanos como yo, aquellos que están controlando las televisoras, controlando el mercado, decidiendo quién muere, quién vive, creando guerras, aquellos que están de ese lado son humanos como yo. Humanos que también vivirán por un tiempo hasta que les toque morir. Que por alguna razón es que actúan de esta forma. Aunque claro, quiero pensar que tener el mundo en tus manos, tener con una sola decisión puede marcar la muerte de millones de personas o su vida. Que una sola decisión tuya pueda provocar pánico y caos en la ciudad, en el mundo, provocar una guerra, provocar que las personas se maten entre sí. Que una decisión tuya pueda provocar que las personas asesinen, secuestren, violen, torturen a las personas, que las personas se maten entre sí hasta infinitamente, hasta que no quede nadie con vida, no queden más personas. Aunque claro, su contraparte, que una sola decisión tuya, teniendo el mundo en tus manos, una sola decisión tuya pueda provocar que las personas se amen, que las personas perdonen, que las personas hagan alguna buena acción para ayudar a los demás, que se ayuden mutuamente creando alguna especie de conciencia colectiva. No de mente colmena, ¿verdad? Porque el punto no es que todos hagamos lo mismo y todos pensemos de la misma forma, sino una conciencia colectiva en la cual todos seamos conscientes de nuestras acciones por alguna razón o forma. Y por ello es que imagino que debe ser muy difícil para los gobernantes, para los presidentes, los que dirigen el mundo, llevar esto a cabo. Quiero pensar, ¿verdad? Quiero pensar que hay una especie de humanidad en ellos, hay un lado humano y de bondad, después de todas las atrocidades que han cometido y que seguramente están cometiendo en este momento con tal de salvar a la mayoría, por así llamarle. Quiero pensar que hay bondad en el mundo por alguna razón, porque si no fuera así, seguramente muchos de nosotros estaríamos muertos, muchos de nosotros estaríamos 3 metros bajo tierra, en un ataúd. En el mejor de los casos, claro, si es que no estamos por ahí regados en nuestro cuerpo tirado en algún monte, siendo desecho o comido de animales. Entonces, quiero pensar que ellos están haciendo lo mejor que pueden, que por alguna razón es que deciden matar a algunos y dejar vivos a otros. Por alguna razón sus decisiones y las opciones que nos dan son vivir o morir. Son hazlo o no lo hagas y ya está. Pero claro, estamos con vida por alguna razón. Aunque recordemos que en la historia humana ha habido muchas atrocidades de las cuales nadie sabe. Y seguramente las peores atrocidades humanas han sido ocultadas y borradas de la historia, del mapa humano, por lo cual ni siquiera las sabemos. Y es que si pensamos un poco en todo esto,
pensando en el tema de los gobernantes. Imaginen si tu decisión tiene tanto poder, pero a la vez estás limitado a estas dos opciones en la cual, de cualquier forma, en lo que sea que decidas, de cualquier forma, alguien tiene que morir y alguien tiene que vivir. Entonces, ¿qué elegirías? ¿Cuál de las dos opciones? En la opción número uno, digamos, la opción número uno. En la opción número uno morirán 10 personas, pero vivirán 100. Y en la opción número 2, morirán 100 personas, pero vivirán 10. ¿Qué decidirías? Imagino que muchos de nosotros decidiríamos la número 1. Salvar a la mayoría, sacrificando a unos cuantos. Porque claro, si solamente tenemos esas dos opciones, ¿qué más nos queda? Que adaptarnos a lo que tenemos para sobrevivir. Después de todo, así es el instinto humano. Y no solo el instinto humano, así es el instinto animal, el instinto salvaje, el lado primitivo de todo cuerpo biológico, la supervivencia de nuestra especie, de nuestra raza, de nosotros mismos. Aunque claro, la supervivencia de nosotros mismos es más fuerte que la supervivencia de nuestra especie. Volviendo al tema, al ejemplo de las opciones número 1 y número 2. Ahora si lo ponemos en esta situación, estas 100 personas que se van a salvar no son nada tuyo, y estas 10 personas que van a morir son familiares tuyos. Y ahora la opción número 2, estas 10 personas que se van a salvar son familiares tuyos y viceversa. Entonces, ¿qué elegirías? ¿Qué escogerías? ¿Dejarías morir a tu familia? ¿Dejarías morir a tu padre, a tu madre, a tus hijos? ¿Dejarías que te mataran, inclusive que te mataran a ti mismo, que te torturaran, que te hicieran las peores atrocidades que pudiera hacer un humano a otro humano? ¿Qué decidirías? Creo que muchos de nosotros preferiríamos a los conocidos que a los desconocidos, lamentablemente, pero de alguna forma quiero entenderlo. Aunque claro, por otra razón, hablando de este tema de la prevalencia, la supervivencia humana, es claro y es obvio cuál elegirías. Así que no hay mucho que pensar. Y ahora imaginen si tuvieras que decidir en cuestión de segundos. No tienes mucho tiempo, va a caer una bomba, así una teoría, ¿cómo llamarle? Imaginemos un poco, pongámonos algo intensos. Imaginen, solo tienes 5 segundos. En estos 5 segundos va a caer una bomba nuclear a tu ciudad. Tú tienes un búnker en el cual caben 100 personas. Pero llevar 100 personas ahí, ¿cuánto tiempo te tomaría? ¿Unas horas? ¿Unas 3, 4 horas? ¿5 horas? Llevar 10 personas ahí que son tu familia, ¿cuánto tiempo te tomaría? 5 minutos en lo que todos en casa corren al búnker. Entonces, ¿qué es lo que harías en cuestión de segundos? Creo que es muy clara la respuesta. El miedo y el terror. El miedo del horror, de lo desconocido, de lo imposible, de aquello que no puedes controlar, de aquello que está latente ahí, que está en algún lugar del mundo, esperando para actuar, para matarte, para acecharte, para hacerte daño, para ir por ti sin tú poder hacer nada en absoluto. Que tengas lo que tengas, ya sean cuchillos, pistolas, rifles, granadas, chalecos antibalas, un tanque, lo que sea que se te ocurra, sea lo que sea que tengas, aquello que viene es mucho peor y no puedes hacer absolutamente nada. Supongo que ese es el miedo, el terror, el horror que mueve el mundo, que domina los cielos, que controla y manipula a la sociedad, a todo este mundo y este planeta. Y esto, hablando de esto en este planeta, ¿solo es esto en este planeta? ¿O será en todas partes y en todo lugar? La supervivencia de la especie, la propia supervivencia. Pero claro,
hablando un poco del tema, hay otras civilizaciones, otras culturas en las cuales dar la vida por el otro es un acto heroico, un acto de valentía en el cual tienes ganado el cielo, tienes ganado la mayor victoria y el mayor trofeo que puedas ganar en este mundo. Entonces, ¿quién tendrá la razón? ¿Dar la vida o no dar la vida? Cuando en tu cultura no te inculcaron esto. Por ejemplo, hablando de los kamikazes, muchos conocerán los kamikazes, estos aviadores de la Fuerza Aérea de Japón que se lanzaban en picada hacia los barcos, hacia las fortalezas enemigas para explotar junto con ellas y así salvar a su ejército, salvar a su población. Entonces, ¿hasta qué momento? ¿Hasta qué lugar? ¿Qué alcance tiene esto? El decir, voy a morir por ellos, voy a matar por ellos, o no lo voy a hacer simplemente. ¿Qué es lo que incentiva al ser humano? ¿Qué es lo que lo mueve, sabiendo que podría desaparecer? Sabiendo que de un momento a otro, todo aquello que ama y todo aquello por lo cual ha luchado toda su vida, no lo verá jamás. No lo volverá a ver nunca más en su vida, porque no la tendrá. ¿Qué es lo que mueve los hilos? ¿El miedo? ¿El amor? ¿El terror? ¿El odio? ¿El caos? ¿El orden? Simplemente esa es la complejidad del ser humano y lo que nos hace humanos al respecto. Estas emociones y sentimientos que podrían ser confusos y contradictorios. Estas críticas sociales e internas, morales. Todo este tema psicológico de por medio. Es tan compleja la humanidad, el ser humano, que podríamos pensar, ¿será que solamente somos esto? ¿Solamente somos un cuerpo? ¿Somos carne y ya está? Carne que va directo al matadero, en fila india. Todos nosotros aquí en la tierra, ¿cuántos billones de personas somos? ¿Más de 6? ¿Más de 7? ¿Cuántos más serán en el futuro? ¿Y qué? ¿Solamente somos carne? Carne para el matadero. Todos en fila india, yendo a las escuelas, saliendo de la escuela yendo al trabajo, saliendo del trabajo yendo al ataúd. El resto de nuestras vidas, el resto de nuestra existencia, de nuestros restos más bien, nuestros huesos ahí. ¿Acaso eso es todo? ¿Eso es todo lo que hay en este universo? Entonces, si es tan simple, si es tan sencilla esta naturaleza biológica, si es tan sencilla como parece, ¿por qué es tan compleja la mente humana? ¿Por qué es tan compleja las relaciones personales, la sociedad, la civilización, los choques de ideas y las culturas? Porque la misma cultura, por decir, una cultura en Asia a una cultura no sé, en Perú, tal vez. ¿Por qué estas dos culturas son tan distintas si son la misma especie? Claro, por los factores externos de la sociedad, por los factores externos que estaban en esos medios en el cual habitaban, los animales que veían, las plantas que veían, los paisajes que veían, los dioses que veían, los dioses, las deidades, sus rituales en donde sacrifican personas a cambio de algún favor, aquellas deidades de donde aparecieron. ¿Por qué hay tantas? Sí. ¿Qué diferencia tiene mi Dios al tuyo? ¿Cuál es la diferencia? Si ambos son buenos, ¿no? Por alguna razón ambos son buenos. Ambos quieren lo mejor para nosotros, por lo cual nos apartan de lo malo. Aunque claro, este concepto del bien y del mal solamente es una perspectiva humana basada en todo este tema psicológico del cual hemos estado hablando. Ok, vamos a dejarlo ahí. ¿Por qué?
Es muy... Todos estos factores es lo de menos, ¿no? Todo eso es lo de menos, el por qué esto, por qué aquello, el cuándo, el cómo, el dónde. Aquí lo que me da más a pensar es la imagen. ¿Por qué la imagen? Bueno, sigue siendo un porqué, ¿verdad? Pero ¿por qué la imagen de mi Dios a la imagen de tu Dios es tan diferente? Si al fin de cuentas estos dioses son seres reales, ¿no? Si son seres reales, ¿por qué varían tanto? Porque es que tu Dios puede tener alas, pelo, o ser un hombre desnudo con barba, envuelto en una cobija, o mi Dios ser un tipo con cuernos, con cola, con 4 ojos y 3 piernas, comiendo tacos o lo que quieran, ¿verdad? Aquí la razón de esto es por qué nuestros dioses son tan distintos. Tal vez sean solo estos factores de los cuales estamos hablando. O tal vez también tenga que ver porque no solamente hay un Dios, no solamente hay un milagro, no solamente hay un ser del otro lado observándonos, mirándonos lentamente y con tanto detalle para ver qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que no estamos haciendo. Tal vez no solamente hay uno de ellos, tal vez haya muchos, muchos más de los que podríamos llegar a imaginar, muchos más de los que en algún momento conoceremos y sabremos. ¿Cuántos dioses serán? ¿Cuántas deidades? ¿Cuántos seres? Y si hay tantos dioses, entonces no son dioses, ¿qué son? Porque Dios, como tal, el concepto de Dios sería el ser más supremo de la existencia, ¿no? El creador, el omnipresente y omnisciente y todo lo que quieran de estos conceptos. Entonces, si hay más de uno, no puede ser llamado Dios, ¿o sí? Solo sería una perspectiva humana. El querer darle un nombre por alguna razón a algo, el querer dar un nombre para tener control sobre ello, para poder entenderlo y aceptarlo, razonar de alguna forma sin saltar a alguna crisis existencial en el cual ¿quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿Quién es Dios? ¿Y por qué hay tantos dioses? Entonces, ¿será que no solamente hay un Dios? ¿Será que no sean dioses? Y si no son dioses, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Extraterrestres? ¿Alienígenas? ¿Fantasmas? ¿Espíritus? ¿Demonios? ¿Ángeles? ¿Criaturas mitológicas? ¿Bruja arpía? No lo sé, reptilianos. ¿Qué podría ser? ¿Arcontes? Una imaginación muy grande deberá tener aquel que fue capaz de crear todo esto. Una imaginación enorme para llevar a la realidad aquello de lo cual nunca vio y nunca supo, aquello de lo cual nunca conoció. Qué gran creatividad, ¿no? Qué gran creatividad e imaginación tener para crear toda una religión, para crear toda una cultura basada en alguna deidad, para de alguna forma crear algún ritual, una especie de procedimientos de sacrificios humanos, de procedimientos en el cual debe haber sangre, hierbas, humo, fuego, agua, tierra, algún corazón humano, algún bebé muerto. Qué horrible y qué mente tan retorcida debió de haber sido. Aunque claro, todo esto está basado en mi percepción, ¿verdad?, de lo bien y del mal, recordando que esto solamente es un concepto humano individual. ¿Qué es lo que hay del otro lado del velo? Llamándole así, por llamarle así al otro lado de lo que hay después de la vida, aquel lado de la muerte, aquel lado de lo que nunca sabremos en vida. Pero volviendo con el tema, así crecí de niño. Esa fue mi infancia. Pudiera parecer una infancia retorcida, una infancia
muy, muy extraña y alucinante. Pero cuando tienes el gusto de lo desconocido, cuando tienes el gusto por querer saber más, la curiosidad, el hambre y el deseo de querer saber qué hay después de la vida, qué hay más allá de la muerte, qué es la muerte. Cuando tienes el gusto y la pasión por ello, de investigar, de conocer, de experimentar, para ti, cuando tienes esa pasión, ese deseo, ese gusto, cuando tienes todo eso, para ti todo esto es como un cuento de hadas. Un cuento de hadas en el cual no podría decir que hay un final feliz, pero tampoco uno triste. Aunque claro, así es la vida, una dualidad eterna, entre mente y corazón, entre el bien y el mal, entre caos y destrucción, entre la luz y la oscuridad. Así es la vida, una dualidad eterna. Pero bueno, así fue mi vida desde la infancia, entre manifestaciones de espectros, de seres demoníacos, por llamarle de alguna forma, entre ataques físicos a mi persona, en donde muchas veces pasé por la presencia de moretones al azar, de rasguños de la nada, de fuertes dolores de la nada, sin explicación médica alguna, aún después de haber sido analizado por muchos procesos ¿cómo llamarle? De laboratorio, como si yo fuera una rata de laboratorio en el cual me estuvieron estudiando, analizando y investigando, haciendo desde pruebas de sangre, de orina, psicológicas y rayos X, lo que sea, como si yo fuera una especie de rata de laboratorio. Y nunca hubo una explicación, que es lo más interesante de todo. Nunca hubo una explicación de qué es lo que me pasaba. Nunca hubo un diagnóstico como tal, marcado. Nunca hubo nada de eso. Los médicos, psicólogos, psiquiatras, lo que sea, solo se limitaban a darle el avión, a darle la vuelta a la página y decir, no sé, lavarse las manos y decir, solo es un niño, no pasa nada. Tal vez se golpeó, tal vez se cayó y le duele, o tal vez el gato que tenía lo arañó por accidente, siendo que no tengo gato. O tal vez las películas que ve son muy fuertes y está alucinando todo esto, siendo que ni siquiera tenía televisión, porque en mi época y mi situación como infante no me era posible pagar por una. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Porque no solamente me pasa a mí, le pasa a muchas personas en el mundo, a muchas otras personas de las cuales no hay ninguna especie de relación, ningún tipo de conexión. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Algunas de estas personas son de clase baja, otras de clase media, clase alta, por dar algún perfil, ¿verdad? No es que sea yo alguna especie de clasicista, pero muchas de estas personas son de círculos sociales tan distintos, tan separados, que no hay conocimiento entre ellos. Pero entonces, ¿de dónde viene todo esto? Porque es que hay tanta similitud entre mí y ellos, entre nosotros y aquellos. Todo esto son dudas y preguntas que, viéndolas desde un aspecto social, un aspecto en el cual queremos darle alguna explicación científica, que ahora estamos muy sujetos al tema científico, querer darle una explicación científica a todo esto y no encontrarla. ¿Por qué la ciencia? ¿Por qué el tema científico es tan marcado actualmente? ¿Por qué creer en aquello que ves y no creer en aquello que no ves? Simplemente porque no lo estás viendo. Pensando en este tema tan absurdo, si te basas en creer algo, en ver algo para creerlo, es algo muy controversial, ¿no crees? Tan solo imagina a los ciegos. ¿Cómo es que los ciegos no ven, pero nosotros sí? ¿Y acaso no existe? ¿No existe lo que estamos viendo? Pongamos a un ciego enfrente de nosotros y pongamos, no sé, un teléfono enfrente de nosotros. El ciego no lo podrá ver. Nosotros sí. Para el ciego podría no existir, pero para nosotros sí, porque lo estamos viendo.
Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad? Solamente es un fragmento de lo que podemos percibir con nuestras capacidades humanas. Y es un tema muy complicado porque capacidades, estos sentidos, el tacto, el gusto, el olfato, la vista y bueno, otros. Pensando en esto, hay animales que tienen visión térmica, que pueden ver el calor. Hay animales que tienen ecolocalización, que pueden ver con el sonido, crear ondas en el sonido y darse una imagen mental tan exacta, al igual que un radar sónico. Hay animales que se pueden guiar por los polos de la Tierra, por la energía electromagnética que despide el núcleo, que mueve la luna con el agua, la marea. Por ejemplo, los pájaros. Los pájaros es el mayor ejemplo, las aves, de este tipo de animales que se mueven a través de los sentidos. Y no solo ellos, hay muchos y miles y cientos que posiblemente no puedan nombrar en una sola vida. Entonces, ¿quién tiene la verdad? ¿Yo? Que tengo ojos, que tengo manos, pies, boca, oídos, orejas, lo que quieran. O el murciélago que tiene ecolocalización y puede ver imágenes mentales con el sonido. Imagina esas ondas sonoras que pueden ver ellos. ¿Qué es lo que están viendo que nosotros no podamos percibir porque es tan, ¿cómo llamarle? Tan ligero. Su materia es tan transparente que no la podemos percibir como tal, pero el murciélago con ecolocalización sí puede. Ahora imaginen qué es todo aquello que estamos dejando pasar, todo aquello que no estamos viendo, todo aquello que podría estar enfrente de nosotros, justamente enfrente de nosotros en este momento, o inclusive alrededor de mí mientras estoy aquí narrando todo esto. ¿Qué es lo que podría haber? Tan solo al ver mi cuerpo, yo veo mi cuerpo pero lo percibo a la vez con mis sentidos. Eso podría decir que mi cuerpo no es solamente lo que puedo ver, lo que puedo percibir más bien. Eso quiere decir que mi cuerpo podría ser más de lo que estoy percibiendo, pero limitado a mis sentidos es que solamente puedo ver esto. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Eres juez? ¿Eres verdugo? ¿Eres solo o solo eres? Solo eres y ya está. Simplemente fluyes. Sin una programación específica, sin alguna estructura social de la cual estés arraigado, estés tan anclado que no te permita ser quien eres, no te permita pensar más allá de lo que podríamos llegar a imaginar. Tan solo la capacidad de la imaginación es tan sorprendente. ¿Cómo es posible imaginar tantas cosas sin ni siquiera verlas? Imaginar fuera de los límites humanos. Ahora todo esto, aquí les voy a dejar una pregunta, algo para reflexionar y pensar. Algo que me dejó muy intrigado la primera vez que lo escuché de un buen amigo. Imaginen esto, imaginen al universo. Seguramente muchos de nosotros lo hemos visto. Tan solo con ver al cielo en las noches o durante el día podemos ver las estrellas o el cielo azul, ¿verdad? Imaginen el universo, un espacio oscuro, vacío, lleno de rocas, de planetas, de meteoritos, de esteroides y satélites, lo que sea. Dejando de lado la vida alienígena, ¿verdad? Que también es un tema interesante, pero dejando de lado eso, imaginen el espacio del universo allá afuera. Ahora, aléjense más de ese pensamiento. Aléjense más todo lo que puedan de ese pensamiento. Vayan, recorran todo el universo, el espacio exterior, recórrenlo hasta la frontera más lejana, hasta el lugar más lejos de cualquier conciencia humana o existencia conocida. Anclada al espacio-tiempo, aléjense. En la imaginación, claro. Ahora, aléjense tanto que vean fuera del universo. ¿Qué hay fuera del universo? Fuera del multiverso y de la existencia, de toda la existencia que podríamos conocer algún día.
¿Qué es lo que pueden imaginar que hay fuera del universo? Fuera de la existencia, fuera del todo. ¿Qué habrá del otro lado? ¿La nada? ¿El vacío? Aquí hay vacío. Aquí también hay nada. Entonces, ¿qué habrá del otro lado? Un simple pensamiento. Un simple pensamiento, una simple imaginación, ilusión. Algo que puedas crear con solo pensarlo. Algo que puedas ver, que puedas materializar. Recordando que todo es materia. Que de alguna forma en todas partes hay materias, hay átomos, hay partículas, hay todo esto. Entonces mis pensamientos, ¿qué son? ¿No son nada? ¿O lo son todo? Si a la vez estos pensamientos están anclados a un cuerpo, a un cerebro, el cual está produciendo electricidad para generar todo esto, para mover toda esta máquina biológica, entonces ¿qué hay del otro lado del pensamiento? Del otro lado de la capacidad humana. ¿De dónde viene dicha capacidad y a dónde va? Como ya sabemos, la materia no puede dejar de existir, por lo menos en nuestras leyes físicas, ¿verdad? Aquí en este mundo, en este universo, en esta sociedad. Entonces, ¿en qué se convierte mi materia después de morir? Mi cuerpo después de morir, ¿que se engusana, se pudre? Los gusanos se lo van comiendo hasta desaparecer, los huesos se vuelven polvo y regresan a la tierra. El ataúd, esa madera se pudre y se la lleva el tiempo. Se la lleva el tiempo y regresa al espacio. ¿Y qué? ¿Sigue siendo un ataúd? ¿Siguen siendo huesos? ¿Sigue siendo carne? ¿Sigue siendo gusanos? ¿Qué sigue siendo? ¿Qué sigo siendo yo? ¿A dónde van mis pensamientos? ¿A dónde va mi conciencia, mis emociones, mis sentimientos? ¿Acaso desaparecen como si nada? Simplemente desaparecen como, bueno, no puedo dar un ejemplo, porque nada desaparece. Nada desaparece, todo se transforma. Todo se transforma en algo. Toda la materia orgánica e inorgánica, toda la materia que podamos ver, que podamos pensar, que podamos creer, cualquier cosa, todo se transforma en algo más, nada desaparece. Entonces, ¿en qué me transformo yo? ¿En qué se transforma mi conciencia? ¿Mis pensamientos? ¿Acaso será la famosa alma? ¿El famoso espíritu? Esta especie de cuerpo energético, de cuerpo eléctrico, psíquico, energético, lo que sea. Esta especie de cuerpo, el cual habita en mi cuerpo humano, en mi cuerpo biológico, en ese cuerpo físico del cual yo creo que es lo único que hay, lo único que existe, y después de esto no hay más nada, no hay absolutamente nada. ¿Qué es lo que hay más allá de este mundo? Todo esto, todas estas dudas y más fue con las que me vi envuelto desde la infancia. Muchas de estas les encontré respuesta, o por lo menos traté de darles alguna respuesta por las mismas razones humanas que tú y yo queremos creer que la Tierra es redonda o la Tierra es plana. Por las mismas razones humanas que tú y yo queremos creer que allá arriba el sol siempre va a existir, siempre va a estar ahí. Que tú y yo creemos que siempre vamos a estar vivos o que en algún momento vamos a morir. O más bien, que tú y yo creemos con tanta certeza que algún día vamos a morir. ¿Y quién tiene la razón, tú o yo? ¿El juez o el verdugo? ¿O el sentenciado? El sentenciado. Siendo el sentenciado el que vivió dichas experiencias, el que vivió dichas escenas y creó tales acciones que plasmaron alguna consecuencia, algún acto. Dicho sentenciado, el que vivió todo eso y el que pasó por ello y pudo percibirlo, y solamente él es el que sabe qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó. Pero nadie quiere escuchar al sentenciado. Nadie quiere oír hablar al sentenciado,
El sentenciado es un personaje grotesco, alguien nefasto, alguien oscuro y sombrío del cual todo mundo odia y todo mundo aborrece y desprecia. El sentenciado solamente es un personaje más que debe callar, que está obligado a callar, ha perdido ese derecho de hablar, ha perdido el derecho de ser escuchado y de ponerle alguna especie de atención, de darle algo de comprensión humana, de darle algo de corazón, de mente, tan siquiera de voltearlo a ver. El sentenciado ha perdido ese derecho. ¿Y por qué? ¿Porque el juez así los dictó? ¿Porque el verdugo te va a castigar si quieres apoyar al sentenciado? ¿Quién nos hace jueces y verdugos? ¿Quién nos hace sentenciados de esta realidad? ¿Quién nos dice qué está bien y qué está mal, qué es real y qué no? ¿Qué hay del otro lado que no quieren que sepamos, por el cual nunca nos lo mencionan en las escuelas, en los medios, en la población, en la sociedad? ¿Qué es todo lo que se esconde? ¿Que podría acaso destruir el mundo? ¿Podría acaso acabar con la humanidad, ser algo tan despreciable y tan nefasto que seamos capaces de automorirnos, ¿verdad? De suicidarnos. ¿Acaso es tan horrible todo lo que hay del otro lado? ¿O acaso es tan asombroso y tan maravilloso que si lo sabemos y lo conocemos, nunca más quisiéramos volver a lo anterior? Nunca más quisiéramos regresar a lo que nos han dicho. Nunca más creeríamos en lo que nos han dicho. Nunca más serían nuestros dirigentes aquí en la tierra. Pero entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Quién posee la verdad? ¿Quién es tan valiente para decir yo conozco la sociedad? Más bien para decir yo conozco la existencia humana, la realidad de la situación, los ambos lados del velo. Y si hay 2 lados del velo, ¿por qué no 3? ¿O por qué no 4 o 5 o 6? ¿Por qué infinitamente? ¿Quién dictamina dónde está el límite? ¿Dónde están las barreras de lo que existe y lo que no? Todo esto solo son dudas de un niño. Todas estas dudas de un niño lo llevó a buscar respuestas y a obtener resultados. A buscar palabras, a buscar información donde no la podía sacar para darle alguna especie de control humano, alguna especie de comprensión, entendimiento, y que sea, pues, de alguna forma, que sea digerido por la mente humana. Meter todo dentro de una caja. Meter todo dentro de una caja es lo que lo hace tan fácil de entender. Es lo que lo hace tan fácil de comprender. Y cuando llega el momento de ver lejos, de ver fuera de la caja, ahí es cuando muchas mentes chocan. Y cuando muchas mentes se contradicen. O más bien muchas mentes saltan a la guerra, a distanciarse, a discutir, a pelear, a volverse jueces y verdugos sentenciados. A la vez que tratan de combatir esto, se están volviendo lo que desean destruir. ¿En dónde queda todo este lado humano? ¿Qué es el humano? ¿Qué lo hace humano? Todo esto solamente fue la curiosidad y la conciencia de un niño de 3 años de edad. Desde que tengo memoria, preguntas de las cuales pocas tienen respuestas. Y muchas de las que tienen respuestas solo son preguntas que por alguna razón alguna razón humana de la que hemos estado hablando, alguna forma de darle control, comprensión, entendimiento, es que fueron respondidas. ¿Respondidas basadas en qué? Basadas en un fragmento de la realidad, pero no en toda la verdad.
Entonces, ¿qué hay más allá de lo que estoy pensando? ¿Qué hay más allá de todo esto? Solo son palabras y preguntas que posiblemente esta vida no sean suficiente para responder. Pero entonces, ¿qué hay del otro lado? Sí, todo esto deja muchas respuestas al azar que hay del otro lado. Esta es mi historia. Si tienes algo que contar, puedes enviarme un correo a esta dirección. Recuerda, like, comenta y comparte. Suscríbete. Sin más que decir, me despido.